Tema 240. ¿Eran epicúreos los quimbaya y cenúes? Soy Pedro Cieza de León, soldado de Juan de Vadillo, Robledo y Benalcázar. Escribí Crónica del Perú. En Crónica del Perú, al referirme a los caciques y principales es: los señores son en extremo regalados. Soy Ezequiel Uricochea. Escribí en 1854 Antigüedades neogranadinas sobre chibchas, paez, quimbayas y otros. Soy Ernesto Restrepo Tirado, escritor, diplomático, historiador, etnólogo e investigador colombiano. Escribí Ensayo etnológico y arqueológico de la provincia de los Quimbayas en 1892 y Los Quimbayas en 1912. Soy Luis Arango Cardona. Escribí en 1924 Recuerdos de la Guaquería en el Quindío, una actividad destructora. Soy Luis Duque Gómez, arqueólogo e historiador. Escribí Historia extensa de Colombia y los Quimbayas. Para los quimbaya, ser regalado era el síntoma inequívoco de un poder político absoluto y centralizado. Soy Juan Friede, científico, empresario, antropólogo, indigenista e historiador colombiano-ucraniano. Publiqué títulos con temas de historia, indigenismo, arte, biografías, lingüística y etnografía, entre otros. Cieza de León. El escenario geográfico, abundancia y sofisticación. Para entender por qué los españoles percibieron las costumbres de los nativos del territorio quimbaya y las llanuras del Sinú como excesivamente regaladas, cómodas, primero debemos situarnos en el entorno. A diferencia de los Andes peruanos o el altiplano cundiboyacense, donde la agricultura exigía una lucha constante contra la helada y la pendiente, las regiones de Quimbaya y Cenú eran despensas naturales de una fertilidad asombrosa. Cieza describe la provincia de Quimbaya y sus alrededores, Anserma, Cartago, como tierras ricas en guaduales, frutales y caza. En este contexto, la acumulación de excedentes permitía el surgimiento de una clase dirigente que podía eximirse de la producción directa de alimentos. La holgazanería descrita no era universal, era un privilegio de clase sustentado por una base agrícola eficiente. El contexto historiográfico de 1892. La historiografía colombiana de finales del siglo XIX, momento fundacional para la construcción de la identidad nacional, se caracterizó por un esfuerzo titánico de catalogación y descripción de las culturas aborígenes que poblaron el territorio antes de la llegada de los españoles. Este periodo no puede entenderse sin considerar el clima intelectual de la regeneración, un movimiento político y cultural conservador que buscaba restablecer el orden social y moral bajo la tutela de la Iglesia Católica y la herencia hispánica. En este contexto, la figura de Ernesto Restrepo Tirado emerge como un pilar fundamental. Su obra, imbuida del espíritu positivista en la recolección de datos pero profundamente moralizante en su interpretación, no se limitó a describir hallazgos arqueológicos, se aventuró a calificar el carácter, la psicología y la moral de los pueblos indígenas extintos. La publicación de Ensayo etnográfico y arqueológico de la provincia de los Quimbaya en el Nuevo Reino de Granada en 1892 no fue coincidencia. Este año marcaba el cuarto centenario del descubrimiento de América, una efeméride que movilizó a las élites intelectuales de América Latina y España en exposiciones internacionales en Madrid y Chicago. Restrepo Tirado, como delegado oficial y miembro de la Academia, tenía la misión de presentar a Colombia ante el mundo civilizado. Para ello, debía narrar el pasado indígena de una manera que fuera comprensible para la mentalidad europea, utilizando categorías filosóficas clásicas y juicios morales cristianos. Para Luis Duque Gómez, la fuente primaria indiscutible para la etnografía de los Quimbaya es Pedro Cieza de León. Resalta la figura de Cieza no solo como un soldado integrante de las huestes de Jorge Robledo y Juan de Vadillo, sino como un etnógrafo precoz y metódico. En un segundo nivel de análisis, Luis Duque Gómez examina las crónicas religiosas. La recopilación historial de Fray Pedro Aguado, basada en los manuscritos previos de Fray Antonio Medrano. Aunque su objetivo era denunciar la idolatría, sus descripciones minuciosas de las prácticas religiosas, los rituales funerarios constituyen una fuente insustituible para la reconstrucción del universo espiritual indígena. Juan de Castellanos, beneficiado de Tunja, aporta una dimensión épica a través de sus elegías de varones ilustres de Indias. Aunque Duque Gómez advierte sobre la naturaleza poética de la obra, reconoce su valor documental, ya que Castellanos tuvo acceso a testimonios directos y recorrió la región entre 1546 y 1548. Sus versos conservan detalles etnográficos precisos,
como la descripción de la indumentaria de una anciana indígena cubierta de joyas, que sirve para corroborar los hallazgos arqueológicos de orfebrería. Para Juan Friede, la tragedia quimbaya no fue solo un colapso demográfico cuantificable, sino un choque ontológico, el enfrentamiento entre una sociedad diseñada para el buen vivir, entendida como el disfrute equilibrado de recursos abundantes y relaciones sociales fluidas, y un sistema colonial extractivista que interpretó el ocio aristocrático como vicio moral y la autonomía productiva como pereza digna de castigo. Friede desglosa estas dinámicas, revelando cómo lo que los cronistas y administradores coloniales catalogaron como vicios abominables eran, en realidad, las virtudes cívicas y los marcadores de distinción de un orden social complejo y jerarquizado. La hipótesis que nos ocupa de calificar los pueblos quimbaya y zenú como epicúreos no es una mera curiosidad semántica, sino una ventana a la mentalidad de la época y a la interpretación de los hechos históricos y arqueológicos disponibles. Si bien el término epicúreo en la filosofía griega clásica, fundada por Epicuro de Samos, alude a la búsqueda de la ataraxia, ausencia de turbación, el placer moderado y la ausencia de dolor a través de la razón, en la literatura colonial y la historiografía decimonónica, el término sufrió una mutación semántica radical. En el lenguaje de los cronistas de Indias y los historiadores del siglo XIX, epicúreo se despojó de su componente filosófico racional para convertirse en un sinónimo de sensualidad desmedida, pereza, búsqueda desenfrenada de placeres corporales, falta de disciplina estoica y una vida dedicada al consumo suntuario. Esta distorsión es clave para entender, porque la riqueza orfebre de los quimbaya o la comodidad doméstica de los zenúes no fueron vistas como logros de bienestar, sino como evidencias de una decadencia moral que exigía la intervención conquistadora. Para validar la hipótesis, es imperativo realizar una exégesis de las fuentes primarias de Restrepo Tirado, específicamente sus escritos de 1892 y sus colaboraciones posteriores en el Boletín de Historia y Antigüedades. Aunque el autor no siempre utiliza el sustantivo epicúreo como una etiqueta rígida, la descripción cualitativa que hace de estos pueblos encaja milimétricamente con la definición peyorativa del epicureísmo vigente en su época. La evidencia más contundente y explícita se encuentra en estudios sobre los aborígenes de Colombia, donde Restrepo Tirado establece una comparación directa y lapidaria entre las costumbres de la élite zenú y los señores quimbaya. El pasaje clave reza: la cacica del zenú estaba entregada al lujo y al boato, sus departamentos veíanse tapizados de fino esparto, tenía ricas hamacas a donde subía poniendo como escalón las espaldas de dos doncellas desnudas. Los señores quimbaya eran muy regalados y amigos del buen vivir, poseían muchas mujeres y bebían su vino en vasijas de oro, eran pues dados a con acento la pereza. En este fragmento, las frases amigos del buen vivir, y sobre todo, dados a la pereza funcionan como equivalentes semánticos directos de epicureísmo. El término pereza denota una suavidad excesiva, una blandura de carácter producida por el confort y el placer, que en la moral conservadora se oponía a la virilidad y la fortaleza, virtudes estoicas. Restrepo Tirado diagnostica aquí una patología cultural. La riqueza material, oro, tejidos finos, no condujo a una mayor civilización en el sentido moral, sino a una degradación de las costumbres caracterizada por el placer sensorial. ¿Qué hechos específicos utiliza Restrepo Tirado para sustentar esta calificación de epicureísmo o pereza? No se trata de invenciones literarias puras, sino de una interpretación sesgada de datos etnohistóricos, crónicas de la conquista y arqueológicos. A continuación, se detallan los hechos que, bajo la pluma de Restrepo, se transformaron en pruebas de cargo moral. El oro como instrumento de placer, el caso quimbaya. Uno de los hechos centrales para la calificación es el uso del oro. Mientras que para otras culturas el oro tenía un valor exclusivamente ritual o de intercambio, Restrepo destaca que los quimbayas bebían su vino en vasijas de oro. Interpretación de Restrepo. El uso de metales preciosos para funciones fisiológicas básicas, beber, comer, y para la embriaguez, beber su vino, refiriéndose a la chicha fermentada, es visto como el colmo de la vanidad y la indulgencia. En la tradición ascética, la riqueza debe servir a Dios o al Estado, no al placer individual del cuerpo. Hechos. Las excavaciones arqueológicas y el tesoro de los quimbaya, enviado a España en 1892, confirman la existencia de recipientes de oro de alta complejidad técnica, poporos, botellas. Restrepo interpreta la sofisticación estética de estos objetos, su realismo, sus formas voluptuosas, como el reflejo de una sociedad que estetizaba la existencia, priorizando la belleza sensorial sobre la utilidad austera. La poligamia y el desenfreno sexual.
La referencia a que poseían muchas mujeres es un modo clásico en la literatura colonial para marcar la falta de contención sexual del otro. El hecho, la poliginia era común entre las élites cacicales de muchas culturas precolombinas como mecanismo de alianzas políticas y linaje. La calificación, Restrepo lo encuadra dentro del buen vivir y la pereza, asociando la estructura familiar indígena no con una estrategia política, sino con un hedonismo sexual desordenado. Esto refuerza la imagen del indio epicúreo gobernado por sus apetitos biológicos. Antropofagia y orgías. Restrepo Tirado introduce un elemento oscuro en su caracterización epicúrea, la violencia ritual interpretada como exceso vicioso. Aunque reconoce que los quimbayas tenían una cultura muy superior, señala que se saciaban en las grandes orgías con la carne de los prisioneros. Análisis del término orgía. El uso de la palabra orgía es deliberado. No habla de rituales de sacrificio o ceremonias de guerra, sino de orgías, un término que en el siglo XIX connotaba desenfreno, caos, mezcla de violencia y placer sexual. Esto vincula el canibalismo, un hecho reportado por cronistas como Cieza de León, aunque hoy debatido en su extensión, con la búsqueda de placer, consolidando la visión de un pueblo incapaz de controlar sus impulsos más básicos. La cacica del cenú, ícono del lujo despótico. La figura de la cacica del cenú es central en la argumentación de Restrepo sobre el epicureísmo indígena. Basándose en crónicas de la conquista, Restrepo construye una viñeta de poder femenino y comodidad extrema. El suelo de fino esparto. Restrepo destaca que el suelo de sus habitaciones no era tierra desnuda, sino que estaba cubierto de fino esparto. Este detalle, aparentemente menor, es utilizado para señalar una aversión al contacto con la naturaleza cruda y una búsqueda de confort doméstico inusual. La hamaca pintada, la hamaca, objeto icónico del Caribe, es descrita aquí no como una cama utilitaria, sino como un objeto de delicado tejido y ricamente pintada. Es el trono desde el cual la cacica ejerce su poder pasivo. Doncellas como mobiliario. La imagen más potente es la de la cacica subiendo a su hamaca poniendo sus desnudos pies sobre las espaldas de dos de sus más hermosas doncellas. Esta descripción cumple una doble función, demuestra el poder absoluto de la jerarquía cenú y, simultáneamente, califica ese poder como despótico y sensual. El cuerpo humano se cosifica para servir a la comodidad, pereza, de la gobernante. Restrepo presenta esto como lujo y boato, términos que en el siglo XIX se usaban para criticar la decadencia de las cortes europeas o asiáticas, aplicándolos ahora al trópico. La ingeniería invisible vs. El lujo visible. Es notable el contraste entre la atención que Restrepo dedica a la hamaca de la cacica y la descripción de los canales hidráulicos cenú. Aunque se sabía de la existencia de túmulos funerarios y sistemas de drenaje, la narrativa de la pereza tiende a oscurecer el inmenso trabajo colectivo necesario para construir y mantener el sistema de canales de la depresión momposina. El sesgo del observador. Un pueblo capaz de mover millones de metros cúbicos de tierra para controlar inundaciones difícilmente puede calificarse de dado a la pereza en un sentido de pereza física. Sin embargo, para Restrepo, la existencia de una élite que vivía con tal nivel de refinamiento, hamacas, servicio personal, oro, sobrepasaba la evidencia del trabajo agrícola, permitiéndole mantener la etiqueta de epicureísmo. Análisis comparado. ¿Qué otros pueblos son epicúreos? La hipótesis plantea una pregunta crucial. ¿Es esta calificación exclusiva de los quimbaya y cenú? La investigación revela que Restrepo Tirado no estaba inventando una categoría, sino insertándose en una larga tradición discursiva que comenzó con el propio descubrimiento de América. Varios pueblos han sido registrados bajo la etiqueta de epicúreos, aunque las razones, los hechos para su calificación, varían significativamente entre autores. Mucho antes del siglo XIX, el navegante florentino Américo Vespucio proporcionó la matriz fundacional para esta calificación. En sus famosas cartas, particularmente la Mundus Novus, Vespucio describe a las poblaciones indígenas que encontró en las costas de lo que hoy es Brasil y Venezuela, probablemente grupos tupí-guaraní o arabac-taíno, con una frase que resonaría por siglos: viven según la naturaleza, y pueden llamarse más justamente epicúreos que estoicos. Hechos para la calificación vespuciana versus Restrepo. Es fundamental distinguir los hechos que sustentan el juicio de Vespucio frente a los de Restrepo, pues representan dos caras de la misma moneda filosófica. Vespucio, epicureísmo naturalista, ausencia de propiedad privada. Vespucio califica a los indígenas de epicúreos porque no tienen ni ley ni fe ninguna, no conocen la propiedad privada sobre las cosas. Para Vespucio,
El epicureísmo aquí se acerca a la idea utópica de la Edad de Oro, una vida sin la ansiedad de la acumulación, ataraxia. Libertad sexual. Vespucio destaca que no guardan en sus matrimonios orden ninguno. 8 Interpreta la libertad sexual no necesariamente como vicio, aunque lo critica, sino como parte de ese vivir según la naturaleza, sin las restricciones artificiales de la sociedad europea. Hecho clave, la falta de cosas, ropa, propiedad, herencia, los hace epicúreos. Restrepo tirado, epicureísmo decadente, exceso de propiedad. Para Restrepo, los Quimbaya y Cenúes son epicúreos, pereza, precisamente por lo contrario, por el exceso de refinamiento material, oro, hamacas pintadas, servicio personal. Hecho clave, la abundancia de lujos y la sofisticación artificial los hace viciosos. Los taínos y la dolce vita del Caribe. Los taínos de las Antillas Mayores son otro grupo frecuentemente asociado con características epicúreas en la literatura colonial y posterior. Los areitos, sus ceremonias de danza y canto, conocidas como areitos, fueron descritas por cronistas como Pedro Mártir de Anglería como expresiones de una vida alegre y comunitaria, centrada en el disfrute del presente. La hamaca, al igual que con los cenúes, la hamaca se convirtió en el símbolo material de este estilo de vida. Para los europeos, dormir suspendido en el aire, mecido por el viento, era la antítesis de la dureza de la cama castellana, reforzando la imagen de un pueblo que priorizaba el placer sensorial. Recepción histórica. Esta visión epicúrea de los taínos, pacíficos, hedonistas, a menudo se utilizó para contrastarlos con los caribes, guerreros, caníbales, creando una dicotomía dentro del propio Caribe entre el buen salvaje, víctima fácil, y el mal salvaje. Los sibaritas de México. En el contexto mesoamericano, la nobleza mexica, azteca, recibe ocasionalmente el calificativo de sibaritas, un término estrechamente relacionado con el epicureísmo en su acepción de lujo desmedido. Hechos para la calificación. Crónicas como las de Bernal Díaz del Castillo describen con asombro y escándalo los banquetes de Moctezuma, cientos de platos diferentes, pescados traídos frescos desde la costa mediante corredores, uso de copas de oro y chocolate espumoso. El contraste. Aunque se les llamaba sibaritas por su consumo, también se reconocía su disciplina espartana en la guerra y la educación, el calmecac. Esta dualidad, sibaritas en la paz, espartanos en la guerra, es una complejidad que Restrepo rara vez concede a los Quimbaya, a quienes ve casi exclusivamente bajo la luz de la pereza. La antítesis dialéctica, los pueblos estoicos. Para comprender la profundidad de la calificación de epicúreos aplicada por Restrepo tirado, es necesario examinar su opuesto. En el esquema moral y geográfico de la historiografía colombiana del siglo XIX, si las tierras bajas eran el reino del epicureísmo, las tierras altas andinas eran el bastión del estoicismo. Los muiscas, chipchas, el ideal de orden y ley. Los muiscas, habitantes del altiplano cundiboyacense, donde se ubica Bogotá, centro del poder intelectual de Restrepo, eran los favoritos de la historiografía oficial. Restrepo tirado y sus colegas construyeron una narrativa donde los muiscas representaban la civilización frente a la barbarie, incluso si era una barbarie dorada como la quimbaya. Hechos para la calificación estoica. Control de las pasiones. Restrepo destaca que los muiscas sometían a sus futuros gobernantes, los caciques y usaques, a pruebas de aislamiento y ayuno severo para demostrar el dominio que tenían sobre sus pasiones. 14 Esta capacidad de negar el deseo inmediato en favor de un bien mayor o espiritual es la definición clásica de la virtud estoica. Legislación severa. La figura del legislador nemequene, con sus códigos drásticos contra el robo, el adulterio y la embriaguez, se presenta como el triunfo de la razón, logos, sobre el instinto. 5 Mientras el quimbaya se entrega a la orgía, el muisca obedece la ley. Austeridad material. Aunque tenían oro, los muiscas no desarrollaron la estatuaria realista ni el lujo habitacional descrito en el cenú. Su cultura material se percibía como más austera, funcional y simbólica, lo cual resonaba positivamente con los valores conservadores de la élite bogotana. Los incas, el Estado como virtud. A nivel continental, los incas representan el arquetipo máximo del estoicismo indígena en la visión eurocéntrica. Organización y trabajo. El sistema de mita, trabajo obligatorio, la construcción de caminos imperiales y la arquitectura megalítica en piedra, que requiere un esfuerzo masivo y disciplinado, contrastan radicalmente con la vida fácil de la hamaca y el bohío. Moralidad. Autores como Garcilaso de la Vega, y leídos por Restrepo, enfatizaban las leyes incas: no seas ladrón, no seas mentiroso, no seas ocioso. La ausencia de ociosidad es la antítesis de la pereza quimbaya. Conclusiones y síntesis crítica.
Validación final de la hipótesis. La investigación concluye que la calificación de los pueblos quimbaya y zenú como epicúreos por Ernesto Restrepo Tirado es un hecho historiográfico indiscutible, sustentado en una red semántica de términos como buen vivir, pereza y lujo. Esta calificación no fue inocente ni meramente descriptiva, operó como un mecanismo ideológico para explicar la inferioridad de las culturas de las tierras bajas frente a la civilización andina y europea. El determinismo geográfico y moral. Un hallazgo fundamental de este reporte es la fuerte correlación que Restrepo establece entre el clima y la moral. Influenciado por las teorías deterministas del siglo XIX, el autor construye una ecuación donde calor es igual a relajación moral, epicureísmo, y frío igual tensión moral, estoicismo. Esta geografía moral condenaba a priori a los habitantes de las ricas zonas aluviales, zenú, y volcánicas, quimbaya, a una condición de eterna minoría de edad ética, justificando la tutela del Estado central andino. La reinterpretación contemporánea, del vicio al buen vivir. Finalmente, es imperativo notar cómo los mismos hechos que Restrepo condenó como vicios epicúreos son hoy reevaluados por la antropología moderna y los movimientos indígenas. Lo que Restrepo llamó pereza, la integración del placer en la vida cotidiana, la armonía con el entorno, la priorización del tiempo comunitario sobre el trabajo productivista, resuena hoy con conceptos filosóficos indígenas como el buen vivir. La hamaca de la cacica, lejos de ser solo un símbolo de pereza, puede leerse hoy como emblema de una adaptación tecnológica eficiente al trópico y de una jerarquía social que, a diferencia de la europea, no temía la sensualidad del poder. En suma, la etiqueta de epicúreos nos dice menos sobre la realidad histórica de los quimbayas y zenúes, y mucho más sobre las ansiedades, los prejuicios y los ideales morales de la élite colombiana que, en 1892, intentaba mirarse en el espejo de Europa y no reconocerse en el rostro indígena. Encuentra esta historia y muchas más en el libro Los Quimbaya. Próxima historia: Economía, organización laboral y disciplina social en la cultura quimbaya. Si te gusta nuestra historia, suscríbete a mi canal. Aprenderemos juntos. Para no olvidar y recordar siempre. Entre 1540 y 1691, la actual ciudad de Pereira se llamaba Cartago. Soy Jorge Robledo. El próximo 9 de agosto de 2040, Pereira cumplirá 500 años de fundada por mí.